Se confirman más de 200 detenidos tras el intento de golpe en Brasilia. Está hablando el ministro de Justicia de Brasil. Lo escuchamos. Realizamos esta alerta. Lo que podíamos hacer fue cuando empezaron los actos de violencia, me desplacé inmediatamente al ministerio, miré, nadie me lo dijo, yo lo estuve viendo y ese es el momento en el que llamé al presidente de la República y sugerí la medida de intervención federal y entonces hicimos el decreto y fue en el momento en el que vimos que había una simetría escandalosa entre el tamaño de la agresión y el contingente disponible por el Distrito Federal, que era totalmente insuficiente. Así que básicamente eso es lo que sucedió. Afortunadamente conseguimos restablecer el orden público sin que tuviésemos defunciones, porque podría haber sucedido y no las hemos tenido. Solo por la agenda de los compromisos, vamos a pasar a la última pregunta, que es un informe. Tres preguntas más, porque hay dos personas ahí que quieren preguntar también. Tenemos los nombres, tres está bien. Porque el presidente de la República está llegando y me ha convocado, discúlpenme. Vale, tres preguntas más. Tenemos la lista de los inscritos, vamos a seguir el orden como habíamos dicho antes. Ministro, aquí a este lado. No quiero ocupar demasiado tiempo, pero un episodio como el de hoy, actos de golpe de Estado y vandalismo, de alguna forma es el resultado de una serie de errores, ¿no? Una cadena de errores que hemos estado viendo desde el periodo de las elecciones. Me gustaría saber si desde su punto de vista el hecho que después de los hechos golpistas, también terroristas, también de 12 de diciembre, el permiso dado por las Fuerzas Armadas para que se acampasen los manifestantes puede haber contribuido, según usted, para lo que ha sucedido hoy aquí en Brasil. Repito lo que he dicho hace algunos días. Estas sentadas son incubadoras de terrorismo y los hechos han demostrado que mi frase era adecuada. Así que desgraciadamente ha habido una demora en la respuesta y he explicado los motivos, es decir, había una visión de un proceso. Este proceso a lo largo de esta semana se ha ido revelando virtuoso en tanto en cuanto los actos de montaje sucedían, por lo tanto, por ejemplo en Belo Horizonte, donde la alcaldía consiguió desmontarlo, otros campamentos se fueron desapareciendo, llegamos a 45.000 personas que vivían acampadas y que se quedaron 5.000, y este ha sido un camino que parecía que era posible. Ha ido un hecho nuevo y evidentemente ahora quien manda esta situación, con toda seguridad va a tomar las decisiones que necesite tomar para una resolución definitiva. Prefiero que la cumbre militar hable ella misma. Son órganos distintos, yo respeto todas las instituciones y con toda seguridad las Fuerzas Armadas van a hacer sus propias evaluaciones y tirar sus propias conclusiones, evidentemente adoptando las medidas que consideren que son adecuadas. En relación con la Policía Judicial, eso está haciendo como he indicado. A ver, vamos a respetar el orden, porque si no, esto va a ser un lío. Vamos a respetar el orden, por respeto a todos los profesionales que hay. Ministro, en este área de la responsabilización, porque por ejemplo ayer pasé por la avenida que está ante el cuartel general y había una medida preventiva en cada extremidad, en cada extremo había y se impedía el acceso de vehículos, pero no ha habido el mismo cuidado y ha sucedido lo que hemos visto. No es una crisis institucional, las instituciones han sido atacadas y han repudiado ese ataque criminal, pero puede ser una crisis de autoridad, ya que el gobernador en su interpretación no ha actuado de mala fe, según ha dicho usted. ¿Podría haber sido que se le informara mal, una crisis de autoridad y de ahí abajo? Y teniendo esa posibilidad en cuenta, podría exigir, demandar del gobierno federal, incluso ahora con el gobierno, con la intervención de algún tipo de acción preventiva para corregir ese posible problema a nivel corporativo.
Creo que esta crisis de autoridad se ha manifestado durante una serie de horas en la tarde del domingo de hoy y, como ha indicado, ha habido una respuesta inmediata incluso por parte del Distrito Federal, de los tres poderes, de la sociedad. Entonces, esta crisis ya está superada. Los poderes están funcionando, han sido restablecidos, no hay ningún impedimento para que funcionen los poderes. Mañana los ministerios van a funcionar, el gobierno federal sigue funcionando. Me gustaría creer que esta intervención federal es suficiente para superar esta dificultad. Pero, de nuevo, me gustaría recordar que tenemos un problema estructural en la sociedad, que algunos están confundiendo las preferencias electorales con delinquir. Y esto está dentro de algunas instituciones. Esto hay que decirlo con total claridad para que la sociedad brasileña en su totalidad pueda darse cuenta del problema que existe, que no es el problema de este lado o de aquel lado. Lo que había que hacer hoy se ha hecho y se está haciendo. Tenemos un problema a nivel estructural al que tenemos que enfrentarnos juntos para separar el grano de la paja. Una cosa es la preferencia electoral, todo el mundo tiene derecho a usar la preferencia electoral para omitir, para prevaricar, para estar de acuerdo con delitos, no es compatible con la función de servicio al público. Anderson Arcoverde. Buenas noches, ministro. Voy a insistir en el tema de la crisis de autoridad. ¿Le parece que esa crisis, esa situación, también puede alcanzar a la Policía Vial Federal? Porque hasta hace poco se tenía esta interpretación de que había una serie de resistencias de la Policía Vial Federal y este fin de semana han entrado varios autobuses. ¿No tendría que haber habido una acción preventiva en este caso para evitar que llegaran los autobuses? Y si esos autobuses se identificaron como los líderes del movimiento, ¿hay alguna acción que se haya pensado en relación con este sentido? Muchos de esos autobuses fueron abordados y tengo los informes, pero necesitamos actuar de acuerdo con la ley. No hay ningún impedimento para la manifestación pública pacífica. Imaginemos, de forma específica, uno de esos autobuses fue abordado en Sao Paulo. La documentación es adecuada. Las personas que están dentro son adecuadas. No hay armas, no hay drogas, no hay ningún tipo de delito y una base legal para impedir que ese autobús... Muy bien, allí estábamos escuchando esta conferencia de prensa que está brindando en estos momentos el ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, contando detalles de lo que fue la intervención del Estado en el hecho puntual, ¿no?, de violencia que se vivió en la tarde de hoy y luego las repercusiones que esto ha tenido principalmente en el gobierno del Estado de Brasilia, donde se ha intervenido el Estado y han desplazado al ministro, al secretario de Seguridad de Brasilia por ciertas irregularidades en cuanto a su función para evitar acciones que debería haber tomado para evitar esto que estamos viendo, que es lo que sucedió hoy. Exactamente. Recordemos que la policía recuperó el control de los edificios de gobierno y confirmó que hay al menos 200 detenidos hasta el momento, pero recién estamos actualizando la información y quien habló fue Jair Bolsonaro después del intento de golpe de Estado y dijo que lo acusan sin pruebas. Exactamente, allí estamos viendo justamente este hilo de tweet que acaba de publicar Jair Bolsonaro. Las manifestaciones pacíficas en forma de la ley son parte de la democracia. Sin embargo, las depredaciones e invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la regla, dice Jair Bolsonaro, rememorando un episodio ocurrido años anteriores. Y en otro de los mensajes, Bolsonaro afirmó que a lo largo de su mandato siempre estuvo dentro de los lineamientos de la Constitución, respetando y defendiendo las leyes, la democracia, la transparencia y nuestra sagrada libertad. Finalmente, el expresidente señaló que además repudió las acusaciones sin pruebas que me atribuyó el actual jefe del Ejecutivo de Brasil. Acaba de hablar Jair Bolsonaro, entonces es la noticia de último momento, desligándose, como era previsible, ¿no?, que se desligue de estos hechos. Él está en los Estados Unidos. Una congresista norteamericana pidió que sea expulsado Jair Bolsonaro. Un dato también que se conoció hace algunos minutos.
rememorando un poco la información que brindó el ministro de Justicia de Brasil, que confirmó 200 personas detenidas por los vandalismos ocurridos en el día de hoy y más de 40 autobuses que fueron incautados, 40 colectivos que son estos vehículos en los que habrían llegado los manifestantes días atrás, y que parece que el secretario de Seguridad no advirtió esta situación, de que algo anormal podía llegar a ocurrir. No se reforzó la seguridad en los edificios públicos, no se montó ningún operativo de seguridad, no se investigó el por qué estaban llegando 40 vehículos o más colectivos con bolsonaristas a Brasilia, y bueno, terminó sucediendo lo que ocurrió hoy, ¿no? Bueno, y para los que recién se están sumando al informativo, recordamos y reiteramos que Lula da Silva decretó la intervención federal en Brasilia. Los responsables, dijo, pagarán con la fuerza de la ley. Esto se da después de la toma de los tres poderes, donde el presidente brasilero acusó de vandalismo a los manifestantes cercanos a Jair Bolsonaro, que irrumpieron en los palacios esta tarde, y aseguró que serán castigados como merece. Recordemos que este domingo fueron miles de seguidores del exmandatario quienes invadieron la sede del Congreso Nacional, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial, y pidieron la intervención militar. ¿Para qué? Para derrocar al presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Recién lo mencionaba Guille, hasta el momento son 200 los detenidos por la policía. Siguen las repercusiones. Acaba de hablar el expresidente argentino Mauricio Macri, también en Twitter, repudio a los hechos violentos registrados en Brasil, donde una multitud invadió el edificio del Palacio Presidencial, la Corte Suprema y el Congreso, poniendo en peligro la paz y la estabilidad democrática del país. Mi solidaridad con el presidente Lula en este momento, dice Mauricio Macri, que en un hilo de tweets señala que el episodio alerta sobre la fragilidad mundial de las instituciones democráticas, que pueden ser atropelladas por una horda como en Brasil o como sucede ahora mismo en Argentina con la Corte Suprema de Justicia a través de mecanismos políticos antidemocráticos igualmente brutales, señala Mauricio Macri. Bueno, aprovechando también esta situación, ¿no?, para aplicar una crítica al gobierno argentino. No debemos olvidar que el kirchnerismo, que hoy se muestra conmocionado por los sucesos en Brasil, es el mismo que en 2017 organizó y protagonizó el asalto violento al Congreso de la Nación en Argentina. La democracia y las instituciones tienen que ser respetadas siempre y en todas partes, porque primero destruirán a las instituciones, después destruirán la libertad y la vida, dice Mauricio Macri, en este hilo de tuit que también publicó un Macri que es muy cercano a Jair Bolsonaro, ¿no? De hecho, han coincidido en parte durante su presidencia y la del expresidente brasilero, y siempre se mostró más afín a Bolsonaro que a Lula da Silva, ¿no? Naturalmente por la ideología. Y también hubo reacciones por parte de economistas, analistas y diplomáticos con respecto a lo que está sucediendo en Brasil. Por ejemplo, una de las fuentes consultadas alertó sobre el riesgo de contagio y radicalización, y que el poder de la calle frente a las agendas de los gobiernos, en tanto otras consideran que se trata de grupos minoristas y sin conducción política clara. Por ejemplo, quien habló fue Gustavo Perego, él es de la consultora ABCEP, que sigue muy de cerca la economía y la política brasileña, y consideró como una locura lo que está pasando. Textualmente dijo: no tiene ningún sentido que ocurra, las instituciones democráticas en Brasil son fuertes y esto no va a impactar sobre ellas. Hubo un problema con las instituciones de seguridad en el Distrito Federal, la intervención federal que decidió Lula da Silva es correcta. De todos modos, consideró que lo ocurrido fue la manifestación de un grupo de extremistas minúsculos, no representativo, y que estuvo muy lejos de la masividad de las manifestaciones que, recordemos, repudiaron en Brasil en el año 2013 contra el gobierno de Dilma Rousseff y en el año 1992 contra el gobierno de Fernando Collor de Mello. Creo que esto se va a recomponer. Hay una grieta fuerte en Brasil, pero una cosa es una discusión económica y otra un grupo de inadaptados. Esto es algo chico, no está en duda ni en crisis el sistema político, y estas son las declaraciones, bueno, de algunos economistas, analistas y diplomáticos que, bueno, están brindando su opinión con respecto a los graves sucesos en Brasil.